revisen bastante, mucho, toda esa anatomía y fisiología. Es importante que ustedes con el síntoma que consulta el paciente, con el síntoma por el cual el paciente viene, sea tos, sea ahogo o disnea, sea tos con expectoración, sea un dolor torácico, tenemos que pensar dónde está el problema del paciente, cuál es el problema y dónde está el problema. No tratemos síntomas, miremos dónde está el problema en el paciente. No es como hoy en día que estamos tan aterrados por este COVID que queremos mirar el paciente lo más lejos posible. Ojalá pudiésemos conversar más tiempo y examinar muy bien a nuestros pacientes para poder saber dónde está el problema y poderlo tratar, poder llegar al fondo del problema. Para eso necesito que ustedes repasen toda esa anatomía y esa fisiología, toda esa anatomía del aparato respiratorio superior e inferior y sus funciones. Todo eso que pasa cuando tomamos aire por la nariz y vemos que pasa por esa fosa nasal, por esa laringe, por esa tráquea, por esos bronquios grandes, bronquios fuentes, por esos bronquiolos y llegan a ese alveolito para hacer ese intercambio gaseoso gracias a que hay unas presiones alveolares más grandes de oxígeno y menos de CO2 y se va a ir el oxígeno hacia el sistema vascular, hacia las arterias y de las arterias sea el CO2. ¿Sí? Mirar si está bien toda esa parte mecánica o ventilatoria de los pulmones, si está bien ese espacio intersticial, si está bien, tienen que repasar todo ese espacio intersticial, tienen que repasar la pleura y todo, cómo son toda esa anatomía de ese sistema respiratorio. Como a nivel ya la parte de los alveolitos, ¿sí? Van a ver cómo cada uno de esos alveolos está perfundido, ¿sí? Y va a haber el intercambio gaseoso gracias a esa perfusión. Ese sistema del lecho vascular pulmonar, esto es lo que yo llamo ese sistema del lecho vascular. Ese es el intersticio, este espacio entre el alvéolo y ese sistema vascular. Cuando la sangre viene del sistema venoso hacia los pulmones, viene del ventrículo derecho, y del ventrículo derecho viene el sistema, o sea, viene de cada una de las células de los tejidos que respiraron y botaron ese CO2 y es llevado por todo ese sistema nervioso al ventrículo derecho y de ese ventrículo derecho pasa al lecho vascular pulmonar que es este. Y allí ocurre el intercambio gaseoso y de allí pasa al ventrículo izquierdo. Cuando hay un problema en el ventrículo izquierdo, va a aumentar las presiones de este lecho vascular. Esto es lo que llamo lecho vascular pulmonar. Tiene que recordar que esos pulmones están recubiertos por una pleura, que esa pleura tiene un líquido en el medio, que no pasa de 100 cc de ese líquido, que hay una pleura visceral y una pleura parietal que se inflama, duele. Recordar esa vía ventilatoria desde la nariz que ya repasé y que la inspiración es un proceso activo que requiere que vayan, requiere varias cosas, que esa parte negativa
a nivel del diafragma caiga más negativo para que entre el aire y que la vía aérea esté permeable y que se activa la inspiración y la expiración en cambio es pasiva y bota todo el aire o la mayoría de aire que está en los pulmones. Básicamente esto es lo mismo, la ventilación, entra el aire y luego sale. Quiero que repasen todas estas capacidades pulmonares, ¿cierto? Ese volumen corriente de inspiración, expiración simple o ese inspiración activa, una expiración cuando botamos todo el aire, esa capacidad pulmonar total. Todos esos volúmenes, el volumen residual que queda en los pulmones después de haber botado todo lo que podemos botar, pero queda un volumen que dentro de los pulmones que igual cuando respiramos, cuando inspiramos, nunca hay una parte de ese aire que inspiramos que nunca entra hasta el alveolito. Que empiece a recordar toda esa mecánica ventilatoria y de perfusión para que este es el lecho vascular pulmonar, ¿no? Cuando está de un ventrículo derecho a un ventrículo izquierdo, pero tiene que pasar a oxigenarse en ese pulmón. Serían como la parte de las células, produce el CO2, va al ventrículo derecho, al lado derecho del corazón, luego al pulmón, en el pulmón se oxigena y sale al lado izquierdo de donde lo manda nuevamente al sistema. Ese círculo de ventilación, perfusión, espero que lo repasen y lo tengan bien presente. Que existen una tráquea, unos bronquios principales, unos bronquios secundarios, pero cada uno tiene su estructura diferente, que de pronto unos bronquiolos no van a tener glándulas productoras de moco como si los tienen estos. Entonces, eso es importante para saber dónde está el problema de mi paciente. Primero y antes de todo, como siempre, es muy importante saber quién es el paciente que tiene el problema, que tiene la enfermedad. ¿Quién es el paciente que tiene tos con expectoración? Si mi paciente que tiene tos con expectoración es un paciente consumido en inhalantes tóxicos, es diferente que este paciente que tiene tos y expectoración y nunca ha sido sometido a inhalantes tóxicos. O sea, un paciente que no ha sido fumador, que no estuvo expuesto al humo de la leña, que no ha trabajado en construcción o no ha sido cortador de caña, sí, que no ha sido sometido a inhalantes tóxicos. A veces algunos inhalantes son como por ejemplo sometido a la viruta de la madera o a la viruta de recoger siembras o aquellos que fumigan, ¿no? Esos son inhalantes tóxicos, diferente al paciente que nunca ha estado sometido a estos inhalantes porque no ha trabajado en eso. Es un joven universitario que nunca ha fumado y nunca ha trabajado en lugares donde pueda recibir estos tipos de inhalantes. Entonces, esto es importante. ¿Quién es ese paciente que tiene ese síntoma? Luego, describir y caracterizar cada uno de esos síntomas que me estén orientando a posibles patologías y luego buscar en el examen físico aquello que ya he pensado de acuerdo a quién es el paciente y sus síntomas. Datos importantes de quién es el paciente. Entonces, necesito saber la edad y el sexo porque el sistema, ya hemos visto, ya les he mencionado que nosotras las mujeres somos más torácicas al nivel de la respiración y los hombres son más abdominales, los niños son toracoabdominales, o sea que la edad y el sexo es importante. Y de pronto la edad también para
No es lo mismo en un niño que no haya sido fumador a un adulto que haya fumado, o un niño que nunca ha sido sometido a inhalantes a un adulto que sí. El sexo, de pronto ciertas profesiones son más de los hombres que de las mujeres. El origen y la procedencia de pronto está mejor aquellos que viven en el campo, que viven más al aire libre, a un aire menos contaminado, que aquellos que viven, por ejemplo, en Yumbo, en las zonas donde hay más contaminación ambiental por las industrias. Si cerca donde vive hay construcción, hay que mirar en los niños que son asmáticos y que llevan mucho tiempo sin tener una crisis, pero de pronto empiezan a volverlas a tener, es porque de pronto están construyendo cerca, ¿sí? O de pronto en las casas les dio por hacer un cambio en los techos o hacer un cambio en las construcciones, y entonces eso les hizo que empezaran a tener nuevamente las crisis. La ocupación para mirar si hay neumoconiosis, si hay alguna exposición a inhalantes tóxicos en al lugar de trabajo. Pues aquí, en el Valle del Cauca, por estar más en estas áreas, ¿no? La historia clínica anterior a los antecedentes. El antecedente del paciente a infecciones respiratorias superiores recurrentes. Si tiene antecedentes de asma, si tiene antecedentes de alergias, rinitis alérgicas, si tiene antecedentes de POC, si ha tenido neumonías, si ha tenido tuberculosis, si tiene antecedentes de alguna neoplasia, por ejemplo, que sea una mujer con antecedentes de cáncer de seno y en este momento nos está consultando por tos y disnea, de pronto haya hecho una metástasis pulmonar. ¿Sí? Entonces es importante esos antecedentes de los pacientes para podernos hacer una idea con lo que está consultando. La exposición a sustancias tóxicas, como no solamente el cigarrillo, la exposición al humo de leña. La exposición al humo de leña es aquello que, aquellas personas que efectivamente cocinaron con leña y han cocinado con leña por muchos tiempos, y aquellas personas que consumen sustancias especialmente inhaladas, ¿no? Tipo marihuana. Bueno, marihuana no hay tanto problema respiratorio como el bazuco, como la cocaína, como el crack y todas esas sustancias inhaladas tóxicas crónicamente. La que más conocemos de las sustancias es el cigarrillo. Para ello necesitamos saber, y ya les he mencionado anteriormente, que es importante conocer si estos pacientes, cuántos cigarrillos, desde qué edad comenzaron hasta qué edad. Por ejemplo, el paciente dice que comenzó a fumar desde los 18 y fumó hasta los 58. Entonces, ¿cuántos años lleva fumando? Número de años lleva fumando. ¿Cuántos cigarrillos en promedio se fumaba? Si el paciente dice, uy, no, cuando era joven yo me fumaba 7, 8 cigarrillos y ya después a lo último alcancé a fumarme un paquete. Entonces se hace un promedio de cigarrillos que se formaban 20 y antes 8, entonces un promedio de cigarrillos por el número de años dividido en 20 me da el número de índice paquete de años. Si hay familia de fumadores y de pronto el paciente nuestro no es un fumador activo sino un pasivo, o sea, su esposo fumó y ha fumado toda la vida y ha fumado cerca, si la paciente no haya fumado nunca, o al revés. Si ese niño nunca fumó, pero sus papás sí, fumaron siempre al lado de él, ¿no? Aquí está lo del índice de paquetes año, que es el número de cigarrillos por el número de años dividido en 20, me da el índice de paquetes año.
ese número de paquetes año es importante porque me indica el daño que ha hecho ese cigarrillo por años. ¿Sí? Ya la doctora Reid, que es la que sacó el índice de Reid, relacionó el número de paquetes con el grosor de las glándulas de los bronquios. Entonces, cuando miró el grosor de la glándula dividido por la pared del bronquio, que normalmente era 0,4 en un paciente que no ha fumado, ya en un paciente fumado era más de 0,7, o sea que el grosor de la glándula era mucho más grande que el grosor de la pared del bronquio, lo que lo relacionó en una obstrucción crónica del paso del aire por esos bronquios. Básicamente aquí está uno normal, ¿no? Porque están unos bronquios normales y un espacio normal, a este que ya los bronquios están grandes, engrosados por un inhalante tóxico, entonces empieza a crecer hacia el lumen y obstruye el paso del aire que pasa por esos bronquios. Tanto que se empezó a mirar una estrategia para disminuir esa progresión pulmonar, para desarrollar una obstrucción crónica de la vía aérea. Es que un paciente que ha fumado muchos cigarrillos o que está sometido a inhalantes tóxicos por muchos años puede llegar a tener una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, o COPD en inglés. Esa enfermedad pulmonar obstructiva crónica se reunió una iniciativa que se llama GOL para tratar de parar esa enfermedad o parar esa causa de morbilidad a nivel mundial, porque es la cuarta causa de muerte a nivel mundial. En el 2012 murieron más de 3 millones de personas de esta época y es muy traumático observar a estos pacientes cómo van muriendo lentamente por falta de poder respirar, por esas disneas. Como decir un ahogo lento y van a ir muriendo lentamente y a veces en nuestra nariz sin poder hacer nada. Bueno, y pues sabían que sin el cigarrillo el cáncer de pulmón no existiría. Los pacientes que tienen un IPA, un índice de paquete año mayor de 8 paquetes al año, ya tienen un riesgo de tener una enfermedad pulmonar crónica. Y si ya tiene más de 14 paquetes año, tiene riesgo de sufrir cáncer de pulmón y cáncer en cualquier parte del cuerpo. Bueno, ¿por cuáles son los síntomas o problemas respiratorios por los que más frecuentemente se consulta y por los que hay que preguntar en una revisión por sistemas? Bueno, entonces el principal síntoma es tos y expectoración. Tos, debemos preguntarnos si es una tos crónica o una tos aguda, si está acompañada de expectoración o no. El dolor torácico, debemos caracterizarlo. El dolor torácico de origen pulmonar hay dos. Uno que es el dolor pleurítico, cuando es inflamación de la pleura, que generalmente el paciente refiere que le duele cuando respira. Si respira lechuza en algún lado, en el lado donde está más inflamado, generalmente en el lado donde está la condensación pulmonar o neumonía, o hay un derrame. Entonces, si es del lado derecho, en esa la base del lado derecho, el paciente siente que lechuza. Si es en el tercio medio, pues en ese lugar el paciente siente que cuando respira lechuza, si tose lechuza, como un chuzón, una
puñalada en el sitio donde le está inflamada la pleura. Otro tipo de dolor es el dolor de la hipertensión pulmonar, que es un dolor, o cuando las pacientes tienen muchas secreciones, sienten un dolor retroesternal opresivo, que dice que les quita después de haber expectorado, después de sacar o mejorar esa vía aérea, sienten que les pasa esa presión. La disnea, hay que pensar si la disnea es súbita o si la disnea es de esfuerzo, si esa disnea está acompañada de tos, como por ejemplo ocurre cuando hay una crisis asmática. Si hay platipnea, que es la disnea más frecuente hoy en día por el COVID. Es la disnea que el paciente siente que se ahoga cuando se sienta o cuando se para, en cambio se siente mejor acostado. Entonces es la disnea que se presenta cuando se mueve, cuando se sienta o se para, y se siente mejor cuando está en decúbito. La cianosis. La cianosis es una coloración azulada o morada. El paciente dice, se puso morado, me puse morado. Es más a nivel de la lengua y de la boca cuando son cianosis centrales de un problema respiratorio. Cuando son un problema más cardiovascular, el problema es que a veces puede ser conjunto, el problema es más de cianosis distal, lo que un fenómeno más a nivel de los dedos de las manos, ¿no? Y de la nariz o de las orejas. Sibilancias, el paciente viene porque le chilla el pecho, porque cuando corre le chilla o porque en la noche le chilla el pecho. Esos son sibilancias. Los otros síntomas son las hemoptisis, que es expectoración con sangre o expectorar sangre. Si la expectoración es hemoptoica, o sea, saliva con pintas de sangre, puede ser una expectoración que es porque ha tosido tanto, le duele tanto la faringe que se inflama y termina botando ciertas pinticas de sangre. Hemoptisis franca es cuando sale sangre roja burbujeante de los pulmones. En algunas ocasiones puede ser porque se ha roto una bula, que es algo alarmante y a veces se mueren los pacientes sin uno poder hacer nada, o por tuberculosis, aunque la expectoración hemoptoica es un color como de sangre oscura, de la TB, ¿no? Algunas veces no es hemoptoica, sino una expectoración herrumbrosa, que es un color como ladrillo o oxidada. Bueno, otro de los síntomas son epistaxis o sangrados nasales, que pueden ser por esos vasitos de la nariz que son expuestos, están muy superficiales y con el sol se irritan o sangran. La disfonía, que puede ser por inflamación de la cuerda bucal porque ha gritado mucho, porque tiene una gripa, ¿no? Que le hace que se le inflame esas cuerdas vocales. Los que más sufren de disfonía son los docentes, los maestros, porque de tanto gritar pueden tener, o los pacientes con cantantes. Los cantantes también pueden tener estos problemas de disfonía. Imagínate. José Daniel, ¿quieres decir algo? No, qué pena, profe. Bueno, ¿qué debemos preguntar? Hay que caracterizar los síntomas.
¿Cuánto hace que le comenzó el síntoma? ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto tiene la tos? ¿Hace cuánto tiene la expectoración? ¿Hace cuánto tiene cualquiera de los síntomas? Que tiene una disnea súbita o una disnea gradual. No es lo mismo que el paciente diga que estaba en un restaurante y se le fue algo por el camino viejo y súbitamente empezó con la tos y la disnea. A decir que no, vengo con una disnea, me empezó primero un malestar general, fiebre, dolor de garganta, después una tos suave y ahora me estoy ahogando y tengo cefalea y fiebre. No tengo expectoración, es una tos seca y entonces podemos pensar en COVID, ¿sí? Es una disnea reciente, pero no súbita. No es súbita cuando el paciente estaba corriendo, jugando fútbol y de repente empieza a tener súbitamente disnea. Súbitamente es cuando el paciente tiene una herida por arma de fuego o arma cortopunzante y súbitamente empieza a tener disnea, ¿no? Son diferentes esas causas de disnea. O a un paciente que viene, como me decía un paciente, no, yo empecé a tener una tos por las mañanas y desgarraba blanco y después empecé a tener una disnea, un ahogo suavecito. Yo soy el paciente que tenía, era un paciente que era reciclador. Entonces este paciente decía, no, ya yo empecé a tener ahogo cuando yo empecé a tener ahogo fue cuando cargaba las cosas de reciclar al otro sitio, trabajaba ahí cerca al hospital y decía, en un sitio me daban todo lo que se reciclaba de las empresas, las impresoras, de las empresas que hacían tarjetas y la llevaba como unas 4 o 5 cuadras adelante donde le recibían el recicle y en principio empecé a cansarme al llevar, luego me tocaba parar 2 cuadras y descansar porque el ahogo era grande, luego media cuadra y ya me ahogaba y luego ya no puedo ni cargarlos porque me ahogo. Esa es la evolución de la disnea del paciente. Factores que la desencadenan, si es el ejercicio, si es el esfuerzo, si es una herida por arma de fuego, cortopunzante, si está en reposo o está en decúbito, como la platinea, en qué hora del día le da más, qué factores le disminuyen, qué factores le aumentan, cuál es la intensidad del síntoma, el dolor, ¿no? El paciente dice, yo empecé con un dolor que era como 2/10 y ahora está 10/10. La localización, ¿qué otros síntomas lo acompañan? Un ejemplo, por ejemplo, con la tos. Tengo que pensar dónde está el origen de la tos. El origen está en la vía aérea, el origen está en los bronquios, en los alvéolos, ¿dónde está? ¿Y qué le está pasando a esa vía aérea superior o a esos bronquios o esa alveolito para que esté produciendo el síntoma? No es simplemente, no, es que tiene tos, sí, pero ¿y por qué? ¿Por qué tiene tos? Sí, si es para mantener un mecanismo de defensa, se le fue algo por el camino viejo y por ahí para poderlo expulsar está tosiendo. Si es un reflejo porque tiene alguna inflamación de la pleura, si es que está tosiendo porque estuvo sometido a inhalantes como el humo, como químicos, o como un reflejo de una alergia. Por ejemplo, debemos saber si es aguda y si es aguda fue súbita o fue gradual. Si es aguda si es súbita de pocos minutos, si es aguda de pocos días,
¿sí? Menos de 3 semanas. Su aguda es más de 3 semanas, pero menos de 8. Y crónica más de 8 semanas. ¿Qué síntomas la acompañan? Si tiene expectoración, si es seca, si es húmeda, todo eso. Entonces, después de hacer todas esas preguntas, toda esa anamnesis, de saber el pasado, el presente, de hacer una buena revisión por sistemas, tenemos que pensar y analizar qué está pasando con mi paciente. Si es un paciente sometido a inhalantes tóxicos que tiene una tos crónica por las mañanas con expectoración blanquecina, pero resulta que ahora le dio una gripa y con esa gripa ese tos se hizo más frecuente, la expectoración que era blanca pasó a amarilla y ahora está teniendo disnea. Entonces yo definitivamente empiezo a analizar, el problema puede ser los bronquios del paciente, ¿cierto? Entonces tengo que ir a ver en el examen físico qué me indica que el problema del paciente sí está en los bronquios. Entonces, en el examen físico del tórax hay una inspección, una palpación, una percusión, una auscultación y luego un análisis, una reflexión de dónde está el problema y por qué. En el examen físico tenemos que tener en cuenta los reparos anatómicos. Primero, correlacionar la historia con los hallazgos del examen físico. Reparos anatómicos importantes, entonces, tener en cuenta cómo es el tórax por delante y cómo es por detrás, ¿cierto? Adelante y por detrás. ¿Dónde están, de acuerdo a lo que el paciente me dice, los lóbulos pulmonares y su relación con las costillas? Yo sé que los pulmones van hasta la octava costilla, ¿cierto? Octava hasta novena costilla. Si están más de 10, si están más de 9 o menos de 8, ya ellos son problemas diferentes. Tengo que mirar que hay unas líneas medias para decir dónde está el problema del paciente. Una línea medio external, medio clavicular y axilar anterior, que es esta. Hay una axilar media y una axilar posterior que coincide con el músculo de atrás de la axila. Bueno, ya sabiendo esos reparos anatómicos, debemos mirar la inspección del tórax. Hay una inspección general, o sea, donde yo veo al paciente de entrada. ¿Se acuerdan que en el examen físico hay una inspección general, cierto? Si mi paciente viene por un problema respiratorio, yo estoy pensando que tiene un problema respiratorio, tengo que mirar a la inspección general si tiene unas facies adenoideas porque es asmático, si tiene cambios en la coloración de la piel, como palidez, como que lo veo crónicamente enfermo, acabado, enflaquecido. Tengo que mirar si hay cianosis, tengo que mirar las uñas, los dedos, el cuello, ¿sí? Toda esa inspección general. Veo si mi paciente está taquineico, si tiene signos de dificultad respiratoria, ¿sí? Y si ya miré todo eso, inspección general, lo vi taquineico, lo vi cianótico, la lengua, le vi tirajes intercostales, le observé aleteo nasal, hablaba intercortado por la gravedad de la disnea. Entonces paso a mirar directamente el tórax. En el tórax tengo que mirar una inspección estática y una inspección dinámica. Estática es mirar la forma del tórax. ¿Cuál es el patrón respiratorio del paciente? ¿Sí? Una forma del tórax es cómo está el tórax. Si el tórax
es simétrico. Los lados derecho y el lado izquierdo están de igual tamaño o hay un tamaño más grande o más pequeño. Si el patrón respiratorio es torácico, toracoabdominal, eso es estático. Sin decirle al paciente que haga nada. Cuando yo le digo al paciente respire, ya es dinámico. Entonces ahí yo estoy mirando, por ejemplo, yo veo este tórax enflaquecido, veo que hay tirajes, se ven los espacios intercostales con tirajes, eso es lo que veo. Pronto veo que hay simetría entre ambos tórax. A la inspección general tengo que mirar si hay signos de dificultad respiratoria, como aleteo al nasal, frases entrecortadas, si hay tirajes supraclaviculares, intercostales o supraesternales, si usa músculos accesorios, si está utilizando todos los músculos del cuello. A veces el paciente hace como esta posición, se pone los brazos como en las manos, es así, es así. Y Alá hace los brazos así para tratar de tomar una posición de que lo ayude a respirar mejor. Entonces, tengo que mirarlo en la inspección general. Y si hay cianosis, todo esto serían signos de dificultad respiratoria. Aquí veo los tirajes intercostales y hay subesternal, perdón. Mirar a la inspección general si hay signos de fibrosis pulmonar o un cor pulmonar crónico o de absceso pulmonar o de cáncer broncogénico, que es el dedos hipocráticos. Son dedos que en la parte distal se forman como en palillo de tambor. Estos son dedos hipocráticos. Dedos gorditos en la falange distal que además de ser gorditos toman la uña en forma de vidrio de reloj antiguo, cuando los vidrios de reloj eran así levantaditos. Este es un dedo de una paciente con una fibrosis pulmonar en el San Juan de Dios. ¿Sí ven cómo son dedos en palillo de tambor? Son dedos que en la parte distal son gorditos y las uñas son encorvaditos. Está típico dedos en palillo de tambor. Inspección de cara y cuello, mirar si la tráquea está centrada o desviada, ¿no? Si hay pulsaciones, si la tráquea, por ejemplo, este es un paciente que tenía un síndrome de vena cava superior, ¿sí? Aquí estaba la obstrucción de la vena cava y este paciente se veía rubicundo, gordito, un cuello grande y en realidad él era así delgadito. ¿Sí? Esto es porque tendría el síndrome de vena cava superior. Entonces debemos mirar el nivel del cuello si la tráquea está centrada, porque ya les dije que si hay un problema de fibrosis aquí, la tráquea la desvía para allá, la tracciona. Si hay un problema de neumotoras, la tráquea la desvía para el otro lado. Si la neumotoras es aquí, entonces hay que mirar la tráquea cómo está, si está centrada o desviada. Si hay latidos o pulsaciones en el cuello, si hay edema en cara y cuello. Deformidades del tórax, está el pectus excavatus, o sea, este pectus que está el tórax metido, un poquito la parte inferior del esternón metido. Estos niños, si lo descubrimos en niños, hay que operarlos rápidamente porque si no el pulmón no se desarrolla normal. Si teme pectus en quilla y es al revés, es salido. Ahora, ya en la inspección estática, pues miramos si hay deformidades del tórax, si hay deformidades de la columna, si hay cifosis o escoliosis, ¿sí? Eso tenemos que mirar, esa columna cómo está. Porque la columna que no crecen bien, pues termina un pulmón no desarrollarse bien, entonces tenemos que mirar eso. Y tenemos que mirar simetría del tórax. Entonces, por ejemplo, este tórax está más pequeño y este está más grande. No sé cuál de los dos es el enfermo. Si este está muy pequeño, es que este está muy grande. Si es que este está muy pequeño, puede ser por fibrosis
o atelectasia masiva. Si es que este está muy grande, puede ser porque aquí hay un neumotórax o un derrame muy grande. Entonces ahí pasaría a la inspección dinámica. ¿Qué es la inspección dinámica? Le hago al paciente, tome aire y bótelo. Entonces miro cómo se mueve. Si este tórax no se movió, entonces es que está muy grande. Si este fue el que no se movió, entonces está muy pequeño y ahí pues estas posibilidades. Debo mirar la frecuencia respiratoria que ya dominé con los signos vitales, ¿cierto? Mirar si hay bradipnea o taquipnea. Mirar en el paciente, por ejemplo, puede tener hiponea porque tiene una respiración muy superficial para evitar que le duela. Cuando hay inflamación de la pleura, el paciente respira muy superficial para que no le duela, no le chuse. Puede haber hipnea que tenga respiraciones más de 20, que pueden ser diferentes. El patrón respiratorio tengo que mirarlo. Respiraciones más de 20 rápidas y profundas, simétricas, puede ser respiración de Kussmaul, que pueden ser por acidosis metabólica o cetoacidosis diabética, puede ser dar esta de Kussmaul. La respiración de Cheyne-Stokes, que tiene generalmente un problema neurológico y es lo que el paciente respira rápidamente y aceleradamente y de pronto disminuye rápidamente, así como subió, disminuye y entra en una pausa, en una apnea que dura unos segundos. A veces se asusta como que no fuera a volver a respirar y vuelve y empieza otra vez y luego baja y vuelve y hace la apnea, ¿no? Eso es respiración de Cheyne-Stokes. Y la de Biot es una respiración irregular, completamente irregular, con episodios de apnea. Es lo que los médicos o las enfermeras le llaman al médico a decir que el paciente está boqueando porque está respirando normal, de pronto pasa, de pronto hace una respiración rápida, se queda, respira normal, totalmente irregular y puede ser que está entrando en paro respiratorio. Bueno, en la relación, en la inspección dinámica, yo le digo a mi paciente que tome aire y lo bote. Si podemos observar la inspiración y la expiración dura un poquito más, en lo que observo cuando observo que respiro. Tengo que mirar en esa, si los movimientos del emitórax es normal en ambos lados y si hay simetría en el movimiento. El tiempo que demore el paciente en botar el aire. Si digo, tome todo el aire que pueda por la nariz y ahora bótenla. En el primer segundo debe botar más del 80% de lo que inspira. ¿Cierto? Eso es lo normal. Pero si en vez de eso el paciente hace y hace y con los labios fruncidos hace una fuerza para que el aire salga más lento, esa sería una expiración forzada duradera. Dure más de 3 segundos. Y me hace pensar en un EPOC, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Mirar si la expansión del tórax es simétrico. Aquí está lo que acabo de decir. Entonces, hasta ahora lo que llevamos de inspección es mirar si hay fluid, que me indica una enfermedad crónica, si hay tórax en tonel, que se me olvidaba. Los pacientes que hacen esa inspiración prolongada con labios fruncidos pueden tener tórax en tonel, que me indiquen enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Qué es un tórax en tonel? Tienen un diámetro anteroposterior, o sea, este lateral más grande
que este, ¿sí? Y lo pueden tener más grande porque están atrapando aire. Entonces, los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica entran al aire, pero no todo el aire que entra sale. Entonces, se empieza a acumular aire adentro y el tórax se empieza a expandir más. Entonces, se empieza a tener un tórax en barril. ¿Qué es un tórax en barril? Que tenga un diámetro entero-posterior aumentado, que las costillas que estaban así empiezan a horizontalizarse, a espaciarse en los espacios, que a la percusión es hiperresonante por ese mismo y los pulmones están muy grandes. La respiración con labios fruncidos, con sensación de disnea, que haya músculos accesorios con más fatiga muscular, los músculos a nivel del cuello muy hipertrofiados, utilizados para tratar de vencer esa dificultad respiratoria, los ruidos respiratorios ruidosos por estrechez de esa vía aérea y si hay cianosis. Esa es la inspección. Vamos a pasar a la palpación y vamos a dejar así para la siguiente clase, donde ya vamos a ver la parte. Y además porque se va a acabar esto se cierra. ¿Puedes devolver la diapositiva un segundo, por favor? Gracias. La palpación es mirar si hay áreas dolorosas superficialmente, sobre todo en las partes blandas o estructuras óseas, donde el paciente dice que me duele, pues tocarle, ¿cierto? Si el paciente dice, me duele acá, pues hay que tocarle donde le duele. Mirar si el paciente viene de una herida por arma cortopunzante y le está soplando por ahí aire, miro a ver si hay ruidos crepitantes al lado, si palpo efisema subcutáneo. ¿Sí? Porque por la herida está entrando aire de aquí que perforó la pleura, entonces entra aire de la parte pulmonar a este espacio pleural y se queda atrapado allí y puede haber enfisema en la piel. Medir el perímetro torácico, que puede ser, se hace por sintometría. Entonces uno le pone todo el metro al nivel de las tetillas, cuánto mide y luego le dice al paciente tome todo el aire que pueda y suelta y mira cuántos más amplia el perímetro del tórax, ¿cierto? Entonces eso sería los sistemas restrictivos o los problemas restrictivos que es de la vía aérea o el problema, obstructivo que es de la vía aérea y el restrictivo que es el intersticio o el alveolito, me da que si es generalizado tiene una disminución del perímetro. O sea, entonces yo le pongo la sintometría, le digo toma el aire y miro cuánto se amplía y generalmente son menos de 3 centímetros en cualquiera de estos dos problemas. La disminución unilateral en un solo lado disminuido, entonces puede ser porque ese lado es el que está enfermo, ¿sí? Puede ser por derrames, por atelectasia, por neumonía, por tuberculosis, por paquipleuritis. Puede ser ¿dónde? Si está disminuido en el vértice, si está disminuido en las bases, ¿dónde está más disminuido? Y hay que hacer ese examen del tórax. Entonces, lo mismo, si la expansión del tórax está disminuido acá, hay que pensar en fibrosis, está disminuido acá, hay que pensar en derrame, en neumonías o en neumotórax. La otra parte de la palpación es las vibraciones vocales. Cuando yo le pongo mi mano a mi paciente desde arriba, el paciente que haga así, porque al hacer así los brazos, estas escápulas se abren, entonces yo puedo meter mis manos en el medio, empiezo a mirar las vibraciones aquí, luego aquí voy bajando y tiene que ser simétricas al lado, aunque siempre es más, un poquito más al lado derecho y por eso tienen que hacerla muchas personas normales para que vean cuándo es la anormalidad.
El frémito vocal, o sea, yo le pongo la mano y le digo diga 33 y voy bajando 33, puede estar aumentado en algún lado cuando hay condensación, cuando hay una neumonía está aumentado. Y disminuidas o abolidas cuando hay líquido allí, cuando hay derrame o cuando hay aire, están disminuidas. Por ejemplo, aquí hay líquido, hay un derrame. ¿Cómo están las vibraciones vocales aquí? Que el paciente lo digo y llego a la base y en esa base derecha las vibraciones vocales, si hay líquido, ¿cómo estarían? Disminuidas. Disminuidas. En cambio aquí, que es una condensación, una neumonía, ¿cómo estarían? Aumentadas. Aumentadas. Y aquí, este es un paciente, mire, este es un pulmón normal, ¿sí? Y este es un pulmón que es este pedacito. Y esto que está aquí es solo aire. Esto es un neumotórax. Neumotórax. ¿Sí? Mire lo que queda de pulmón. Todo esto está aire. ¿Cómo estarían las vibraciones aquí? Disminuidas. Disminuidas, disminuidas. ¿Queda claro? Listo, vamos a dejar hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Recording stopped.